Hola, soy Ricardo Moya y esto es El Sentido de la Birra. Y esto que estás viendo ahora lo podrías estar viendo hace una semana en Podimo, porque a partir de ahora tenemos todo nuestro contenido en vídeo y en audio subido a Podimo para que lo puedas ver una semana antes que en YouTube y sin anuncios. Además de, como siempre, poder consumir audiolibros, otros podcasts de gente increíble, de cualquier tipo de género, de cualquier tipo de conversación o de lo que a ti te mole. Y todo eso por un poquito de pasta al mes. Nos estás ayudando a mucha gente, por un poquito de pasta al mes, a que sigamos haciendo lo que queremos. Así que tira para allá y ya me cuentas. Muy bien. Pues ahora sí empezamos, porque estábamos ya hablando de demasiadas cosas y digo que no quiero que se quede fuera. Gerardo Noriega, bienvenido al Sentido de la Birra. Y bueno, a tu casa no te puedo dar la bienvenida, pero gracias por ofrecerme tu casa y el chaleco que llevo ahora porque vine un poco preparado para el frío que hace. ¿Qué tal? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo empezamos esto para la gente que no te conozca, que te conozca un poco y sepa de qué vamos a hablar y quién eres? Bueno, soy Gerardo Noriega Altamirano. Nos encontramos en Tepetloxtoc, uno de los pueblos originarios de México que se encuentra, digamos, a unos minutos de la Ciudad de México. En la época prehispánica, Nezahualcóyotl tuvo varios señoríos y uno de ellos es Tepetloxtoc, este pueblo, digamos, histórico en el cual el día de hoy nos encontramos. Gerardo Noriega es una persona que nació en Oaxaca. Yo llegué a Chapingo en 1979. En Chapingo, que es una universidad agrícola acá en México, hice mis estudios que me permitieron en 1986 graduarme como ingeniero agrónomo especialista en suelos. Desde esa época hemos venido trabajando en varias líneas. Una de ellas es en la producción de abonos orgánicos. Trabajamos en la restauración de ecosistemas y agroecosistemas. Y lo más importante, hemos venido generando un esquema tecnológico que nos permita que los productores bajen costos de producción, incrementen rendimientos, mejoren la calidad de los suelos, ayuden a la mitigación climática y que ellos aprendan a ganar dinero. ¿Y esto cómo lo hacéis? O cuando hablas de que estáis implementando esto, ¿a quién te refieres con estamos? Bueno, en la universidad somos varios profesores, más de 1,000 profesores. Estamos organizados para realizar algunas funciones como la docencia, la investigación, el servicio o extensión, así como la difusión de la cultura. Entonces, en la universidad tenemos la oportunidad de participar en el proceso de enseñanza-aprendizaje con los estudiantes que atendemos, pero también participamos en diferentes trabajos de investigación. De esta manera, colaboramos un grupo de compañeros universitarios, tanto al interior de la universidad como hacia el exterior. Digamos que al interior atendemos productores que llegan a que se les asesore. Atendemos charlas que nos solicitan, pero fuera de la universidad, en el territorio nacional, hay organizaciones de productores, cafetaleros, productores de maíz, productores de caña, en fin, que nos solicitan que acudamos hasta sus parcelas. Y entonces ahí direccionamos el quehacer que ellos traen a partir de elaborar un diagnóstico. Colaboramos también con compañeros de otras instituciones, como el caso del Instituto Politécnico Nacional, específicamente de la ESIC, la Escuela Superior de Ingeniería Química y Extractivas. Entonces, en el caso del Politécnico, quien coordina el trabajo por parte de los compañeros es Enrique Rico y Yair Cruz Narváez. Y entonces, ya en campo, al final de cuentas, somos un solo equipo que trata de encontrar soluciones a esos problemas que los productores ponen sobre la mesa, que van en ocasiones desde
problemas de contaminación por el uso de herbicidas, a veces problemas de plagas y enfermedades, en ocasiones el asunto de que no saben cómo abonar las tierras o simplemente encontrar mejoras para que ellos puedan incrementar el rendimiento. Entonces, cuando tú hablas de que tú te especializaste en suelo dentro de tu época de estudio, y me imagino que es una especialización que continúa, porque todo van avanzando a nuevas técnicas, nuevas investigaciones que dan nuevos datos. ¿Cuál crees que es la situación del suelo de cultivo actual? Vamos a México. Si está habiendo algún cambio en los últimos años o lo que estáis haciendo intentan mitigar que pase algo con eso. Bueno, para entender qué hacemos, tenemos que hacer así como un recorrido histórico. Okay. Vamos a pensar en la época prehispánica. Nosotros tuvimos culturas, los toltecas, digamos los más recientes, los aztecas. Los aztecas desarrollaron un sistema agrícola conocido como chinampas, que lo podemos ver todavía en Xochimilco, donde ellos aprovecharon las adversidades que tenían en esos momentos. No había tierras y tuvieron que aprovechar la zona lacustre. Esa técnica permitió desarrollar un sistema agrícola cordial con el ambiente y producir alimentos para la población de aquella época. Con la llegada, digamos, de los españoles en México, parte de esos procesos fueron modificados y comenzó una agricultura más extensiva en grandes superficies. Y así, digamos, llegamos hasta los años 40. En los años 40, México llega a un convenio de colaboración con el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y a través del cofinanciamiento de la Fundación Rockefeller, un grupo de investigadores de los Estados Unidos, junto con la Secretaría de Agricultura de la época, establecen una oficina que se conoció como la Oficina de Estudios Especiales. A través de esta oficina y bajo el soporte técnico y científico de los Estados Unidos, comenzó un sistema de producción que más tarde se le conoció como Revolución Verde. ¿Y qué hizo este sistema de producción? Bueno, marginó a la microbiología del suelo, olvidó los ciclos naturales que tenemos en el planeta Tierra, y entonces le apostó al uso intensivo de insumos como los fertilizantes, los herbicidas, los insecticidas, los plaguicidas. Si bien es cierto que lograron incrementar rendimientos, también hay que reconocer que esto causó deterioro ambiental. En este esquema, digamos que al apostarle a los productos de síntesis química como los fertilizantes, pensemos en una urea, en un fosfato de amónico, en un sulfato de potasio, comenzamos una situación de una agricultura muy extractiva, digámoslo de minería. Y entonces las dosis de fertilización que comenzamos a practicar solamente restituyen en parte el nitrógeno, el fósforo y el potasio. Pero las plantas y nosotros los humanos consumimos más de esos tres elementos. Cuando nosotros nos comemos una tortilla, no solamente tiene nitrógeno, fósforo y potasio, tiene calcio, magnesio, azufre, fierro, cobre, zinc, etc. Digamos entonces que de manera general comenzamos un proceso fuertemente extractivo. Antes de la colaboración de México con el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, la práctica agrícola era incorporar abonos orgánicos, vamos a llamarles así, entre ellos el estiércol y residuos de cosecha. Y de esa manera íbamos restituyendo parte de lo que extraíamos, que es como imitar a la naturaleza. La naturaleza en un bosque, toda esa materia orgánica, una vez que se deposita sobre el suelo, sufre transformaciones y esas transformaciones nos llevan a que esos materiales se incorporen al suelo y las plantas de ahí extraen sus nutrientes. Ese ciclo lo rompimos. Y entonces comenzamos a extraer. Es cierto, comenzamos a incrementar los rendimientos, pero la extracción de esos nutrientes fue tan fuerte y el abandono a la práctica de incorporar materia orgánica
fue muy intensa. Hoy que tenemos en el país, en México, nuestros suelos están fuertemente degradados, son pobres en materia orgánica. La biodiversidad del suelo, hongos, bacterias, actinomicetos y otros microorganismos se ha visto reducida por la aplicación de estos insumos de síntesis química. Hemos roto los ciclos biogeoquímicos. Hoy que tenemos suelos degradados, compactados, bajos rendimientos y en consecuencia la pobreza se nos ha multiplicado. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo entonces? Bueno, aplicar un poco de ciencia y tecnología al surco. Y lo primero que hacemos es muestrear los suelos, apoyados en laboratorio, ver qué es lo que tiene ese patrimonio suelo, qué nos está faltando para producir alimentos. Y como los suelos se forman de rocas, se forman de materia orgánica, de microorganismos, la participación del clima y el tiempo, entonces lo que hacemos es identificar yacimientos de minerales generalmente no metálicos y esos minerales llevarlos a un proceso de molienda, de tal manera entonces que esas harinas de roca se incorporen al suelo justamente para restaurar esas deficiencias que nosotros tenemos en los suelos. Pensemos que buena parte de nuestros suelos son deficientes en silicio. ¿Por qué son deficientes en silicio? Porque de alguna manera nuestros cultivos fueron extrayendo ese nutriente. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Identificamos yacimientos de diatomeas, que es una alga marina fosilizada muy rica en silicio, y ese es un componente. Hemos perdido la materia orgánica. Entonces, aparte de utilizar materiales ricos en carbono como las leonarditas, nos apoyamos fuertemente en el compostaje, en la lombricultura. Y entonces procesamos los residuos orgánicos que bajo otras condiciones emiten gases con efecto invernadero, pero al productor le damos la alternativa de producir sus abonos y restaurar su patrimonio suelo. En el caso de la microbiología, lo que hacemos es acudir a los diferentes ecosistemas mexicanos. Vamos haciendo colectas de sitios privilegiados donde todavía la vegetación se encuentra inalterada y ahí se encuentra, digamos, la biodiversidad microbiana que requerimos para que se reactiven los ciclos biogeoquímicos. Entonces, con minerales, materia orgánica humificada y microorganismos, vamos diseñando estas alternativas que pueden restaurar la fertilidad del suelo y que estos otra vez restauren sus ciclos biogeoquímicos y entonces las plantas puedan extraer sus nutrientes. ¿Por qué es importante para nosotros hacer esto? Porque los suelos, al estar compactados, no tienen un buen flujo de oxígeno. Entonces, si nosotros vemos que se aplica un fertilizante químico, pensemos urea, al estar compactado el suelo, al no haber oxígeno, sufre un proceso que se llama desnitrificación. Y entonces esa urea, en lugar de formar nitratos, forma óxidos de nitrógeno. Esos óxidos de nitrógeno se van a la atmósfera. Ese es un gas con efecto invernadero. Y entonces, esta práctica agrícola, bajo estas condiciones de degradación de los suelos, lo que está haciendo es incrementar el cambio climático. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mitigar el cambio climático. Y en la naturaleza, ¿cómo es que esos suelos estaban aireados? Bueno, uno va a un bosque, va uno a una selva, y todas esas plantas tienen diferentes sistemas radiculares. Unas raíces profundas, en algunos casos, gruesas, medianas, delgadas. Y algún día, esas plantas van a morir y ese material va a sufrir transformaciones y nos va formando poros. Y así, digamos, la naturaleza ha inventado un mecanismo muy eficiente de mantener una buena aireación, pero eso se perdió. Entonces ahora lo que hacemos es incorporemos ese carbono que es fundamental. Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno son la base de la vida orgánica. La producción de alimentos es parte de la vida orgánica. Si nosotros no tenemos suficiente oxígeno y además nuestros suelos están pobres en materia orgánica, es decir, en carbono, entonces la química
básica de la vida está interrumpida. Y eso hace que produzcamos poquito y además de mala calidad, porque la química del carbono, cuando reacciona con estos elementos, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, forma más de 1 millón de compuestos. Ahí hablamos de aminoácidos, de vitaminas, de proteínas, de hormonas, de una gran cantidad de metabolitos. Entonces la naturaleza, esa ha sido su estrategia. Entonces, si nosotros regresamos a ver cómo funciona la naturaleza, imitamos la estrategia que ella ha seguido por años, ¿qué podríamos lograr? Unos suelos más sanos. En consecuencia, ante esta población creciente, podríamos tener la oportunidad de incrementar los rendimientos y tener más alimentos por unidad de superficie. Y eso es lo que estamos haciendo. Claro, hay que reforzar entonces la estrategia. Atendemos al suelo con minerales, con materia orgánica humificada, con microorganismos, y a las plantas, mientras se alcanza este equilibrio en el suelo, que pueden pasar varios años, entonces vía foliar le estamos aplicando los nutrientes mediante un fertilizante foliar, mediante estimulantes. Con este asunto del cambio climático, llámense sequías, llámense altas temperaturas o descensos de temperatura que se expresan en heladas, las plantas tienen que tolerar todo ese estrés y entonces requerimos aminoácidos, requerimos algunas vitaminas y eso se lo aplicamos vía, digamos, estos estimulantes. Tenemos plagas y enfermedades. Con el calentamiento global que hemos tenido, como lo acaba de señalar recientemente la Organización Meteorológica Mundial, al menos en México, el incremento de la temperatura con respecto a la temperatura media de los últimos años es considerable. Y al incrementarse la temperatura, tenemos que los ciclos biológicos de los insectos se disparan. ¿Y a qué nos lleva? A utilizar más insecticidas. Pero justamente lo que queremos es no utilicemos esos insecticidas. ¿Cómo le hace la naturaleza? Bueno, en la naturaleza vamos a encontrar microorganismos que son enemigos de estos insectos plaga. Y entonces lo que hacemos es que esos enemigos, que son hongos, que son bacterias, los aplicamos junto con los nutrientes, junto con los aminoácidos, y eso es el complemento que se aplica a las plantas por el follaje. De tal manera entonces que desde el primer año podemos ir restaurando el patrimonio suelo, podemos mejorar la calidad de los suelos, podemos secuestrar más carbono, podemos producir más alimentos y el productor comenzar a ganar un poco más al tener mayores volúmenes de producción. Eso es lo que estamos haciendo en síntesis. ¿Tenéis algún tipo de apoyo por parte del gobierno o instituciones para hacer todo esto de lo que me estás contando? Bueno, ¿qué hemos venido haciendo? La Universidad Autónoma Chapingo hace algunos años, hace unos 3 años todavía, 4 años, tuvo un programa especial de vinculación. Tuvimos ahí apoyos universitarios para que las organizaciones de productores que acudían a la universidad a solicitar apoyo técnico para cómo mejorar sus cosechas, los apoyáramos desde este programa universitario de vinculación. Hemos acudido a diferentes fuentes financieras. En el pasado gobierno, habían programas federales. Logramos insertarnos a un programa alrededor de 2 años. Estuvimos trabajando en la Sierra de Hidalgo con productores indígenas de café. Estuvimos en la parte de la Chontalpa, en Tabasco, con productores de cacao. Gente muy pobre que justamente por su pobreza no tienen condiciones para estar adquiriendo insumos y tampoco tienen el conocimiento. Entonces, a través de estos apoyos gubernamentales, lo que hacíamos es contratar ingenieros agrónomos que a nivel de la parcela estuvieran capacitando a los productores, entregarle a los productores estos insumos de especialidad que venimos diseñando. Sin embargo, en los últimos años, al no haber un programa del gobierno federal que pueda atender ese tipo de, digamos, de estrategias, hemos acudido a gobiernos estatales. Digamos, hasta el año 2021
3 años consecutivos estuvimos colaborando con Michoacán. Le hicimos un planteamiento al gobierno de Michoacán. Les gustó. Entonces ellos contrataron un grupo de agrónomos. Nosotros los fuimos capacitando. Se adquirió la materia prima para elaborar estos insumos y se iban distribuyendo a los diferentes grupos de las diferentes comunidades. Y de esa manera estuvimos atendiendo varios cultivos, principalmente maíz, que es el eje de la alimentación en México. Sí. Actualmente, a partir de este año, al gobierno del estado de Tlaxcala le hicimos este planteamiento. Les gustó la idea, ellos han canalizado recursos, nosotros estamos colaborando con ellos mediante varios ejes. Uno, ellos contrataron ingenieros y profesionales en general del desarrollo rural. Realizan las actividades de extensionismo en 60 municipios. Y esos muchachos van armando grupos de trabajo en las diferentes comunidades. Y entonces con estos productores vamos armando un plan de manejo que los vaya transitando de una agricultura convencional a una agricultura orgánica. Con ellos, por ejemplo, este año hemos elaborado alrededor de 7,000 toneladas de composta para aplicar a las parcelas. El planteamiento de este año es atender 10,000 hectáreas. Les estamos enseñando a elaborar con los recursos locales que ellos tienen algunos biopreparados para ir descompactando el suelo, ir controlando algunas plagas del suelo. Y de esta manera entonces los productores se van organizando por pequeños grupos. No son grupos formales ahorita, son grupos que por afecto mutuo nada más, se juntan y el técnico los va llevando de la mano para indicarles cómo vamos a preparar el terreno, cómo preparamos la semilla para la siembra, qué le vamos a ir haciendo al cultivo conforme va creciendo. Es un ejercicio modesto, son 10,000 hectáreas. En estos momentos tenemos propiamente unos 3,000 productores participando. Oh, wow. Y de esta manera, en cada localidad donde encontramos un productor líder tecnológicamente hablando, esos productores que tienen, digamos, cierto espíritu emprendedor, estamos estableciendo un centro de innovación. ¿Qué hacemos ahí? Bueno, con ese productor estamos estableciendo criaderos de lombriz de tierra para que él, aparte de aprovechar los residuos orgánicos mediante el compostaje, vaya caminando a elaborar abonos de mejor calidad apoyados con la lombriz de tierra. Y esto lo va aplicando en su parcela. De tal manera entonces que los productores de la localidad tengan un espacio de aprendizaje. A veces no tienen confianza con el técnico como para que les explique. Pero de productor a productor en su propio lenguaje, el productor que lo está haciendo les va mostrando que, bueno, la lombriz se las donamos. ¿Sí? La capacitación no tiene un costo para ellos como productores porque el gobierno del estado de Tlaxcala contrató a esos profesionales y ellos están ahí permanentemente en las comunidades enseñándoles. Y lo más valioso es que en estos momentos en Tlaxcala, porque tienen maíces nativos, maíces rojos, azules, negros, estamos haciendo una colecta de esas razas de maíz. De tal manera que tenemos 22 lotes en Tlaxcala. Son 22 parcelitas donde esos maíces los estamos cultivando con el propósito de ir haciendo una selección de ese material genético y a la vuelta de unos 2 o 3 años tengamos variedades puras de esos materiales y se tenga un rescate de esa biodiversidad. ¿Por qué es importante esa biodiversidad de maíces nativos? En el caso de los maíces azules, rojos o negros, por sus propiedades antioxidantes. Entonces, hoy vemos una serie de problemas de salud pública. El COVID ya nos dejó una lección. Esta nueva amenaza de esta viruela que se anuncia es otra advertencia. Entonces, requerimos que la población consuma alimentos de muy alta calidad, muy ricos en antioxidantes. Y estos maíces azules, rojos o negros
son una alternativa sobre todo para aquella población que no tiene recursos económicos suficientes como para estar consumiendo frutillas, llámense fresas, arándanos, zarzamoras, frambuesas. Entonces, estos maíces de colores pueden ser una buena opción, pero en estos momentos las razas de maíces de colores existen. Sin embargo, el trabajo genético que se ha hecho en México para tener estos materiales puros, lograr tener variedades que algún día sienten la base para construir los híbridos, no está. Y ese esfuerzo se está haciendo en estos momentos con el apoyo que destina el gobierno del estado de Tlaxcala. Y de esta manera, entonces, este sueño que traemos va caminando. El gobierno del estado va construyendo una política pública, le pone un recurso económico y nosotros vamos avanzando en el surco sobre los hechos de cómo ir haciendo, digamos, innovaciones tecnológicas en la producción de alimentos. Así es como estamos ahorita funcionando. ¿Y cómo es la relación? Porque ahora que hablabas de esto, de este desarrollo genético de las especies nativas y tal, ¿cómo es la relación de México ahora mismo con Monsanto, que se ha encargado durante mucho tiempo de generar patentes en base a ciertas semillas? Y también me puse a pensar qué piensas de esto, de crear una patente sobre una semilla. Bueno, justamente en el mundo, producto de esta revolución verde que se le llamó a este sistema de producción que surgió a partir de la colaboración México-Estados Unidos en los años 40 y que concluyó con su financiamiento directo en por el 61. Bueno, producto de ello, aparte de habernos dejado los suelos degradados, haber incrementado la pobreza, haber acentuado los niveles de hambruna, dejó varios corporativos internacionales. Uno de ellos es Monsanto, otro es Syngenta, Bass, DuPont. Hay varios. Y ellos justamente lo que han hecho es aprovechar este material nativo, no solamente de México, de muchos otros países y de muchas especies. México tiene 59 razas nativas de maíz. Wow. Y entonces es un banco de germoplasma muy valioso porque, vamos, de ahí se sacan los primogénitos para poder hacer híbridos. Pensemos en el Istmo de Tehuantepec. En el Istmo de Tehuantepec es una zona de fuertes vientos, muy altas temperaturas, unas lluvias muy erráticas. Pero ahí tenemos razas de maíz como el zapalote, un maíz casi perfecto porque es de un ciclo muy corto. Estamos hablando de maíces que de siembra a elote en 60 días ya tenemos producción. Entonces, algún día esos maíces pueden ser la alternativa ante este cambio climático. Pero en esos momentos no tenemos líneas puras, no tenemos variedades, no tenemos híbridos a partir del zapalote y el cambio climático ya llegó para quedarse. Entonces, el otro detalle es que el maíz es una especie de polinización libre. ¿Qué quiere decir esto? Que los genetistas pueden trabajar por varias vías. Y una vía con una visión nacionalista sería ir generando o variedades puras, que son de polinización libre, y que el productor, una vez que la siembre, él puede tener su propia semilla, no necesita comprarle a nadie. O generar híbridos de polinización libre para que el productor los produzca y obtenga su misma semilla y no dependa de un corporativo internacional. Pero eso es visto con, digamos, con un nacionalismo, ¿no? Y eso tendríamos que hacer en el mundo para evitar este saqueo genético que está viviendo la humanidad y que no solamente se expresa en maíz, es en todas las especies vegetales de las cuales se comercializan semillas. Entonces el sueño justamente acá en Tlaxcala es que estos productores rescaten su patrimonio, tengan su propia semilla, sigan siendo los custodios de su material. Claro, necesitamos hacer, digamos, toda una caracterización, hacer un registro en el Sistema Nacional de Certificación e Inspección de Semillas para que esa semilla en su momento, a la vuelta de unos 3, 4, 5 años, tenga un registro. Y con ese registro, ahora sí, no
vamos, no nos puedan alegar estas marcas internacionales que el material es de ellos. No, este es un patrimonio que lo tenemos ahí en los últimos 10, 12 mil años. Entonces, por ahí es donde estamos trabajando ahorita. Sí. Porque cuando estamos hablando de este tipo de trabajos y de suplir o de cambiar todo, es cambiar un sistema como lo conocemos o ir haciendo o llevándolo en una dirección diferente. ¿Que te encuentras antagonistas directos? Ah, claro. Es que miren, imagínense, vamos a poner el caso de Tlaxcala. Tenemos que propiamente el 98% de los suelos están compactados. Quiere decir que no hay oxígeno. Cuando uno le dice al productor que hay que descompactar el suelo, el que vende fertilizantes químicos, que son otros corporativos, ¿no? Pensemos en Bayer, pensemos en Syngenta, no ven con buenos ojos que al productor se le está enseñando que el nitrógeno es el gas más abundante en la atmósfera. De la superficie del suelo hacia la parte superior, de toda esta mezcla de gases, el gas más abundante se llama nitrógeno. 78% es nitrógeno. Pero este nitrógeno atmosférico, digamos, en la naturaleza se puede fijar por dos vías. Una es en las plantas leguminosas y eso requiere unas bacterias de un género que se conoce como Rhizobium. Pero en las plantas que no son leguminosas, pensemos lo que no son frijoles, lo que no son habas, chícharos, como el caso del maíz y cualquier otro árbol que no sea de las leguminosas, requiere bacterias de vida libre, así se llaman. Y hay muchos géneros, Azotobacter, Azospirillum, etcétera. Y ahí están, y ahí han estado en la naturaleza. Entonces hay que enseñarle al productor que esos microorganismos son seres vivos, respiran, requieren oxígeno, por eso el suelo no puede estar compactado. Si el suelo está compactado, ese microorganismo se muere. Dos, él come, requiere carbono, por eso tiene que tener materia orgánica. Pero si él tiene materia orgánica y tiene oxígeno, ese microorganismo puede desarrollar todas sus funciones y puede cerrar el ciclo del nitrógeno. Y entonces robarse el nitrógeno, vamos a decirlo así, del aire, meterlo al suelo y que la planta tenga nitrógeno. ¿Cuánto le cuesta? Nada. Que eso va a romper un eslabón de la cadena comercial de estos corporativos es otro asunto. Entonces, por eso se puede hacer, pero con superficies pequeñas. Estamos hablando de Tlaxcala, donde se siembran, pensemos, 120,000 hectáreas de maíz, números redondos. Y tú nada más estás trabajando con 10,000. Entonces, el 10%, los que de por sí no compraban fertilizantes, entonces no les estás quitando el mercado. ¿Qué va a pasar algún día? Cuando el productor se dé cuenta que lo que le hace falta es conocimiento, entonces ese campesino va a decir, yo también entro al juego de aprender a hacer. ¿Cómo voy a provocar que mi parcela funcione como trabaja una selva o un bosque? Pero eso va a llevar años. La Revolución Verde, veamos históricamente, nace con Rockefeller. Él tuvo la visión allá por 1913, 15 de meterse al negocio de los alimentos y concreta ese sueño en los años 40 en México. O sea, fue un proyecto que Rockefeller, después de ser un gran empresario del petróleo, le llevó 50 años insertarse en la dinámica de la producción de alimentos. Y digamos que de los 40 para acá es lo que han trabajado. Entonces estamos enfrentándonos a un desarrollo tecnológico con una visión empresarial de 60 años ya consolidado. Pero en la medida en que este conocimiento de cómo funciona la naturaleza se vaya extendiendo y poco a poco comience a permear en los planes y programas de estudios de las universidades, pues tal vez a la vuelta de unos 50 años más le estamos dando la vuelta a este modelo de revolución verde. Porque las universidades agrícolas, el caso de México, ¿cómo se formaron estos planes y programas de estudios? Se formaron a partir de la visión
que fue producto de esta colaboración México-Estados Unidos. Y ellos menospreciaron, marginaron a la microbiología del suelo. Discriminaron a la materia orgánica. Entonces, el grueso de los planes y programas de estudios de las universidades agrícolas, al menos en México, todavía siguen operando bajo esa visión. Entonces, llevamos un atraso terrible. Pero digamos que los productores, viene todo un movimiento orgánico a nivel mundial que nace en 1972. En México, digamos, se consolida por el año por 1995, 1996, donde ya logramos identificar unas 23,000 hectáreas de cultivos orgánicos. Hoy en día estamos en el orden de 1 millón de hectáreas. Es lento, pero vamos caminando y así está el mundo. Entonces, mientras la población comienza a hacer más conciencia de que requerimos ser más cordiales con el ambiente, que en el caso de la salud necesitamos alimentos más sanos, necesitamos incrementar la inmunología, esta agricultura ecológica, biológica, orgánica, entre otros calificativos, va a ir creciendo. Pero nació en el 72 y todavía vamos muy lentos. ¿Por qué? Porque hay adversarios. ¿Y quiénes son esos adversarios? Pues son todos estos corporativos que, digamos, han visto al mercado de los alimentos como la beta. Y entonces la gente tiene el mal hábito de comer. Y por ahí es el enfrentamiento que tenemos. Entonces, vamos despacito, pero estamos avanzando. Y yo creo que en México, como en cualquier otro país, esos son los obstáculos que está encontrando este nuevo sistema de producción. Pero va a ir avanzando. Indiscutiblemente que los jóvenes hoy por hoy son más conscientes del problema ambiental. Por lo tanto, ellos son los que van a empujar. Y seguramente esta generación de jóvenes en 10, 15 años va a exigir mayor atención al ambiente, mayor protección a la biodiversidad y, claro, alimentos de alta calidad y abundantes, ¿sí? Aquí en esto hay una cuestión que he oído hablar a varios activistas pro ecología o pro, como diríamos, agricultura ecológica, en el que también introducen dentro de estos actores que ponen en riesgo el suelo y el futuro de la gente a los multimillonarios actuales, como gente que está invirtiendo en comprar granjas y que está invirtiendo también en suelo. Y no sé si es que esto es algo que de la gente que llega a tener bastante riqueza, el suelo y la producción del suelo sigue siendo algo a lo que le dan mucha importancia porque tiene un poder real sobre la gente, que es la producción de la comida. Claro, yo creo que estos grandes empresarios que hemos visto que salen a flote en los últimos años, por comentar Bill Gates, pues ya se dieron cuenta que el negocio en el futuro son los alimentos, porque tenemos una población creciente. Estamos limitados en agua, lo estamos viendo con estos fenómenos climáticos. La Niña, para el caso de México, 3 años consecutivos de sequía. Bueno, desde el 2020, por ejemplo, para el caso de México, traemos un problema de altas temperaturas, problemas de sequías que nos han afectado a más del 80%, alrededor del 87% hasta 2021. Entonces, si tengo altas temperaturas, si tengo bajas tasas de precipitación, indiscutiblemente que tenemos que eficientar las técnicas para producir alimentos. Si le sumamos a esto que los gobiernos, en el caso particular de México, el gobierno federal, los mismos gobiernos estatales, son pocos los apoyos directos a la producción de alimentos. Entonces, ¿qué están viendo estos empresarios? Una oportunidad en la producción de alimentos y también una oportunidad en la medida que los gobiernos no asumen esa responsabilidad social, no solo de cuidar el patrimonio genético de los suelos, la biodiversidad o la mitigación al cambio climático, sino que se olvidan de la generación de ese relevo que va a sustituir a nuestros agricultores que hoy por hoy en el campo son gente de edad adulta.
Entonces, tenemos que hacer más productivo el campo, no solamente en condiciones extensivas, sino también en condiciones controladas como las que proponen ellos, invernaderos, a manera de ejemplo. Pero tenemos que darle valor agregado. El futuro de los jóvenes puede estar en el campo, pero no vendiendo productos no diferenciados. Maíz. Bueno, tenemos maíces de especialidades. Tenemos maíces que son especializados para producir palomitas que ocupamos en las salas de cine. Tenemos maíces especializados para hacer tortillas o para hacer tamales o para utilizar las hojas para elaborar artesanías. Pero entonces tenemos que dar valor agregado. Nosotros producimos maíz y ¿qué vendemos? Vendemos materia prima. La industria compra ese maíz, nos vende harinas y se elaboran tortillas. Entonces los eslabones están rotos y el productor vende simplemente un producto no diferenciado. Tenemos que caminar hacia allá para que entonces los jóvenes se inserten en esta nueva dinámica y ellos sean el relevo generacional en el campo. Pero eso implica apoyos directos. Las mismas universidades, hoy por hoy lo vemos con los plásticos. Tenemos que caminar a materiales biodegradables. El maíz, así como otras especies, pueden ser la fuente de estos materiales, pero entonces necesitamos crear esa infraestructura científica y tecnológica para que los jóvenes se inserten a esa dinámica y entonces en el mediano plazo tengamos profesionales que puedan abordar la producción de esos nuevos materiales. Lo vemos con los medicamentos. Muchos medicamentos, muchos metabolitos los producen las bacterias, los hongos, los actinomicetos. Entonces, tenemos que hacer una reinvención de la enseñanza de la microbiología y comenzar a formar nuevos profesionales para que algún día esos biotecnólogos aprovechen estos metabolitos que produce esta gran biodiversidad microbiana. Entonces, hay oportunidades, pero algo está pasando en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Cuando logremos educar a nuestros pueblos, logremos producir un ejército de jóvenes con estos conocimientos, seguramente que vamos a comenzar a construir alternativas a lo que están planteando estos grandes titanes que son los dueños del dinero en el mundo. Pero lo que yo no entiendo aquí es si tú vives en el mundo, perjudicar los suelos o la forma en la que se genera comida y cómo eso puede ir drenándolos bajo un sistema concreto, tampoco te interesa a ti, por mucho que seas millonario, porque es el suelo en el que estás viviendo. O sea, porque es una cuestión de negligencia, tienen un objetivo real por el cual hacer estas cosas y tratar así la agricultura. ¿Qué crees que es lo que hay detrás de estas acciones? Bueno, digamos que la nueva generación de empresarios que estamos viendo con estas grandes tendencias de hacer una agricultura de precisión, donde apliquen ciencia y tecnología a la producción de alimentos, es una visión distinta en términos del manejo de los suelos. Los viejos empresarios, vamos a decirlo así, ellos se dedicaron a extraer, ¿sí? Y son parte de los actores del deterioro que hoy tenemos en los suelos agrícolas. Pero estos nuevos empresarios, ellos no están pensando en, como dijéramos, en estar frenando el desarrollo de las plantas. Ellos están pensando, métele todo lo que ocupe la planta. Métele todo lo que ocupe. De tal manera que en poca superficie produzcamos, ¿sí?, lo que puede dar ese suelo. Entonces son dos visiones distintas. Una visión de minería, extráele, ¿sí? Y esta otra que es, ¿sabes qué? La población está creciendo, requerimos más alimentos, métele todo lo que se ocupe. Oye, requiere un bioquímico, búscalo. Que no está, fórmalo. Oye, nos llevamos 5 años, no importa, hazlo. Son dos visiones distintas. La visión anterior era, necesito un agrónomo, pues no hay agrónomo, pero ahí hay uno que medio le entiende, agárralo. Mal pagados, mal preparados, pero ahora esta nueva visión de empresarios, no, ellos están haciendo llegar del recurso humano más talentoso,
de ciencia, de tecnología y por recursos económicos no van a parar porque están muy conscientes de que el mal hábito de comer ante esta población creciente no lo vamos a frenar. No, claro que no. Entonces, si ellos producen los alimentos, van a tener el control de muchas cosas. Lo estamos viendo ahorita con este episodio Ucrania-Rusia. Todo el mundo pensaba que con la tecnología de los Estados Unidos pues, estábamos del otro lado. Y ahora que se dan estos episodios, pues estamos viendo que somos vulnerables en los fertilizantes. Pusieron de cabeza a todo el mundo, ¿sí? Porque de repente todos dependemos de los fertilizantes de síntesis química que producen a partir del gas ruso. Y entonces ya como que comenzamos a pensar, no somos tan fuertes como pensábamos. Y de repente, con los alimentos que producen tanto Ucrania como Rusia, han puesto en jaque a un sinnúmero de países y han puesto al borde de la hambruna a varias docenas de países. Entonces, yo creo que esta lección, los grandes empresarios que hoy comenzamos a percibir que en prospectiva están ahora sí que diseñando sus nuevos negocios, esta lección Ucrania-Rusia les quedó a la medida, porque este ejercicio les permite ver que ellos, con lo que produzcan, van a controlar el mundo dentro de poco. ¿Sí? Entonces, ¿crees que puede haber como incluso un interés en que eso sucediera por parte de algunos de estos actores, de que esta guerra, ese enfrentamiento sucediera para que se diera esta situación? Digamos que más allá de los intereses ucranianos y rusos, como dice el dicho, los inteligentes aprenden en cabeza ajena. Entonces, si vemos la experiencia que nos deja este conflicto, es que todos los países son vulnerables a la producción de alimentos. Y yo creo que estos empresarios, a pesar de tener el recurso económico, la ciencia, la tecnología y los recursos humanos para proyectar este nuevo negocio, este escenario les está permitiendo hacer ajustes. Así como a nosotros, por ejemplo, aquí en Chiquito, el hecho de que no haya fertilizantes nos permitió en Tlaxcala producir más de 7,000 toneladas de abono. Pero si este conflicto Rusia-Ucrania no se hubiera presentado, el mismo productor está en su zona de confort y dice, ¿y para qué lo voy a hacer? Pero llegó un momento en que dice, no tengo otra opción. O lo hago o no produzco. Y si no produzco, no tengo un empleo en la ciudad, no voy a tener ingresos. Entonces, ni hablar, vamos a hacerlo. Nos dejó una lección. Ahorita, por ejemplo, los mismos productores que nos dicen, oiga, vamos a ponernos a preparar ya el abono para el próximo año. El productor está aprendiendo muy rápido y escuchan la noticia y dicen, oiga, el conflicto Ucrania-Rusia no va a terminar, ¿verdad? Bueno, sí va a terminar, pero no ahorita ni la próxima semana. No, entonces vamos a ponernos a producir los abonos. Entonces, si eso le pasa en el imaginario a un campesino, ya me imagino en esos consejos de administración de estos grandes empresarios. Las discusiones en prospectiva deben de ser muy interesantes. Es decir, vean, aquí es donde están las grandes oportunidades. Nosotros vemos ahorita la vulnerabilidad que tuvimos como sociedad ante la falta de fertilizantes y la falta de alimentos. Pero ellos lo están viendo como la gran oportunidad. Entonces, nosotros vemos el vaso medio vacío y ellos lo están viendo medio lleno. Pero porque ellos no están pensando que van a comer mañana. Eso lo tienen resuelto. Entonces, yo creo que hay que retomar la lección y nos da un gran aprendizaje. Imitemos a la naturaleza. La naturaleza en este sustrato donde se desarrollan las plantas funciona con rocas, funciona con microorganismos, funciona con materia orgánica humificada. Y hoy lo vemos con Yara, una de las grandes empresas de fertilizantes químicos. Está cambiando el giro. ¿Y qué dice? Sí, voy a seguir con fertilizantes químicos, pero me voy a meter a la producción de abonos orgánicos. Entonces ya están dando el giro. Y eso es una cosa que hay que aprenderles, porque si uno de los grandes titanes de la comercialización de fertilizantes le está dando el giro hacia los abonos orgánicos, los pequeños productores de México y del mundo tienen que comenzar a hacerlo. ¿Por qué? Porque alrededor de la casa
tienen residuos orgánicos. Entonces, esa es su fortaleza. Entonces, ¿cómo haces para crear estos fertilizantes? ¿Cómo se llega? O sea, ¿qué es para estas bacterias, estos hongos? ¿Es cómo se encuentran? ¿A dónde se crea esto para que lo puedas luego utilizar tú? Bueno, mira, por ejemplo, compostaje. Lo que nosotros hacemos con las localidades es que ese muchacho que fue contratado, en este caso en Tlaxcala, llega a la localidad, platica con los productores y a ver, ¿dónde hay estiércoles? No, pues que en tal parte, pues a conseguirlos, a comprarlos o a ver si nos los regalan. Uh-huh. Y entonces todo ese estiércol se traslada a una parcela, a un sitio. Y ahí juntamos, ¿qué te gusta? 100, 200 toneladas de estiércol. Luego los muchachos van a negociar con las presidencias municipales. Uh-huh. Señor presidente municipal, préstenos un trascabo. Mira, aquí están los productores, quieren aprender a hacerlo, pero no tienen para pagar la renta del trascabo. Y hay presidentes municipales entusiastas que dicen, órale, te mando el trascabo. Y ya, entonces, llegamos nosotros los académicos y les explicamos a los productores y a los técnicos cómo vamos a ir haciendo el proceso. Y ahí, digamos, definimos una agenda de actividades. Uh-huh. Entonces, una vez que ya se hizo el primer taller, que participan los productores interesados y otros que van de curiosos, el técnico sigue con las actividades. ¿Y qué pasa a las 2-3 semanas? La gente dice, oye, no está tan difícil hacerlo. Uh-huh. Entonces ya armamos, digamos, un grupo de amigos interesados en esa estrategia. Ese grupo de productores, ya les decimos, miren, esto es lo más básico, pero si ustedes quieren mejorar la calidad de abono, podemos trabajar con lombrices de tierra. Y entonces les enseñamos a hacer criaderitos que son de mampostería, llevan ladrillos, cemento, sus tanquecitos de recolección. Y entonces ellos ya tienen la comida básica, que es la composta de estiércoles de bovino. Uh-huh. Y les donamos la lombriz de tierra. Esa lombriz de tierra, pues la criamos nosotros y les vamos regalando, digamos, un pie de cría. ¿Qué les gusta? Son como unos 20 kilos de material donde va el sustrato y la lombriz de tierra. Uh-huh. Y ahí ellos van aprendiendo a cuidar la lombriz. Y en 2-3 meses ellos se dan cuenta que mientras ellos están durmiendo, la lombriz está trabajando. Claro. Y entonces, que además la basurita que salía de la casa, los desechos de la cocina, los residuos de la cosecha, se van procesando mediante el compostaje y la lombriz les va dando un proceso de refinación y ahora sí ya tienen un abono sólido que lo vamos a poder incorporar al suelo y una parte líquida que también nos sirve para incorporarla al suelo. En el caso de los fertilizantes foliares, ¿qué hacemos nosotros? Con el recurso que digamos, destinan, en este caso, los gobiernos del estado, se adquieren, se importan los materiales, vitaminas, aminoácidos, ¿sí? Uh-huh. Rentamos espacios donde se pueda establecer la infraestructura básica para producir los fertilizantes foliares. Compramos toda la materia prima, incluyendo los recipientes, y entonces al productor se le entrega todo esto en recipientes nuevos, ¿sí? Uh-huh. De tal manera que, aunque es un proceso, digamos, orgánico, él vea que el insumo va en una presentación tan buena como la de cualquier marca comercial de las que él conoce, producto de la Revolución Verde. Llámese de Syngenta, Monsanto, Bayer, etcétera. Y eso le va dando confianza de que no es cualquier preparado. Uh-huh. ¿Qué hacemos? Bueno, ese productor que se registra, digamos, en los sistemas de beneficiarios que tiene, en este caso, Tlaxcala, a manera de ejemplo, se le entrega el producto y el técnico llega a la localidad, hace un día demostrativo, les enseña cómo se le aplica a los cultivos, en qué momento se les debe de aplicar. Uh-huh. Y así estamos todo el ciclo agrícola. Y periódicamente estamos haciendo reuniones de trabajo con ellos, a veces para días demostrativos de método, a veces para días demostrativos de resultados.
Yo lo que veo un poco es como cuando se habla así, últimamente se habla mucho cuando hablamos de estos millonarios que van comprando suelo por el tema de la comida, cuando hablamos de estas multinacionales, y incluso hay muchos granjeros que están en huelga en diferentes países, ¿no? Ha habido como un movimiento en la India súper bestia por los agricultores, está pasando en Holanda, está pasando en varios sitios. Se suele hablar de que eso es una teoría conspiratoria. De que esto es que tú ves aquí unas señales que no tienen por qué estar existiendo y que simplemente estás juntando puntos que no están relacionados entre sí. No, yo creo que hay que pensar como el abogado del diablo, ¿no? Uh-huh. Ellos son empresarios. Bayer, Monsanto, son empresarios. En su momento, digamos, eran competencia, pero han entendido bien el mensaje. ¿Y qué ha ocurrido? Se han fusionado. Uh-huh. Y eso quiere decir que en su momento los consejos de administración de ambas empresas vieron que el negocio era enorme, que la viña del Señor alcanzaba para todos. Uh-huh. Y que no importaba si hacían una fusión, pero que era más productivo fusionarse que seguirse peleando, ¿no? Y entonces comienzan esas fusiones. Posteriormente a esas fusiones comenzaron a surgir también grandes empresarios planetarios que se habla de extensiones considerables en todos los continentes. Entonces, ahora sí que esos corporativos internacionales, Monsanto, Syngenta, uh-huh, tal vez nunca pensaron que se iban a enfrentar a estos titanes que hoy están apareciendo. ¿Sí? Entonces ahí es un actor nuevo que es del tamaño de ellos o un poquito más grandecito porque tienen capital, claro, tienen todo el recurso para comprar ciencia, tecnología, recursos humanos y lo más importante, que yo creo que ellos entendieron el esquema que traía Monsanto y Syngenta. Syngenta vende insumos, ¿sí? Uh-huh. Y te deja a ti como productor que tú produzcas. Y luego después, con otros actores sociales, llegan y comercializan. Y luego con otros actores sociales distribuyen. E incluso procesan, ¿no? Y entonces vemos así una cadenita de actores, Monsanto, Syngenta, por decir algo, en la comercialización de semillas y de agroquímicos. Pero de repente vemos marcas como PepsiCo, Coca-Cola, Nestlé, que están en el procesamiento de los alimentos. Y de repente vemos marcas como Walmart, que está en la distribución minorista. Pero no están peleados. Cruzan señales. Y en todo esto, al actor que han dejado marginado es el agricultor. Uh-huh. Hoy yo creo que el agricultor comienza a hartarse de esta situación y el productor hoy en día pues se encuentra entonces con dos titanes. Antes eran nada más uno, ¿no? El corporativo, llámese Syngenta, Monsanto, y ahora pues se encuentra a otro más poderoso que estos, pero que viene con una visión distinta, porque Bill Gates no viene con la idea de venderte un agroquímico. Él viene con la idea de que pues te va a contratar como peón si quieres. Uh-huh. Pero él seguramente que ya tiene desarrollados sus insumos, que no van a ser de ninguna de las marcas de los corporativos existentes. Ni se va a apoyar en las marcas de procesamiento que tenemos, Nestlé, PepsiCo, etcétera, ¿no? Ni se va a apoyar en las marcas de distribución como estaban Walmart, ¿no? Ya lo vemos, Amazon, ¿no? Son las nuevas, uh-huh, las nuevas vías. Entonces es un actor mucho más agresivo porque se va a comer al mercado, y al productor. El productor no entra en ese concepto de negocio. El agricultor que hoy conocemos está fuera de ese concepto de negocio. ¿Por qué? Porque ya te compré la tierra. Uh-huh. Ya te la compré. Para lo más que te necesito es de peón. Si tú no quieres trabajar, hay otros millones que tienen que comer, tienen que vender su fuerza de trabajo para tener un ingreso. Pero hay quien diría, bueno, pero a esta gente que vende la tierra igual le viene bien el dinero de vender la tierra más luego aparte un salario de peón, ¿no?
Sí, pero tú ya perderías tu soberanía alimentaria. Tú ya no vas a comerte, en el caso de México, un tlacoyo con habas o con frijoles o una quesadilla con flor de calabaza, porque tú ya no vas a cultivar eso que tú querías para comer. Vas a ir a trabajar a una fábrica de producción de alimentos de algo que posiblemente ni siquiera se vaya a comer en la localidad donde tú produces. ¿Sí? Entonces, este esquema te va a meter en una dinámica en donde tú ya no vas a producir alimentos para ti. Estás produciendo pues para un mercado globalizado. ¿Dónde se los van a comer? ¿Quién sabe, no? Todavía con Bayer Monsanto, bueno, eras como un peoncito, pero él era el hacendado. ¿Sí? Terminaba la cosecha y híjole, no gané. Pero bueno, el año que viene me repongo. Pero al menos medio producías algunas cositas. Pero ahora que ya no tienes tierra, ¿qué vas a producir? Nada más tu fuerza de trabajo es la que tú vas a poder vender. ¿Y cómo ves que es de atractivo el mundo de la agricultura para la gente joven ahora mismo, para dedicarse profesionalmente a ello? Mira, vamos a empezar en maíces. Todas las sociedades, todas han hecho uso de las bebidas espirituosas de alta graduación. Si yo le vendo maíz a un asiático, tal vez no sea tan atractivo. ¿Y qué tal si le vendemos whisky? Y entonces a partir de una raza de maíz como es los maíces cacahuacintres que tenemos en México, produjéramos whisky. Para ese joven, entonces no es, tal vez su papá sigue sembrando el maíz, pero quien lo va a procesar como whisky es él. Y esa nueva generación sabe de administración, sabe de todo este asunto de las redes sociales, entiende de todo este correo electrónico. Entonces pudiéramos entrar en una dinámica en donde, a ver, le mandamos a esos países que están a miles de kilómetros de nosotros ese whisky. Pensemos en estos maíces de colores. Son ricos en antocianinas, son ricos en antioxidantes. En esta época del COVID, todo el mundo está cuidando la salud, pero no todos pueden comprar arándanos. Pero los maíces de colores, los azules, los rojos, los negros, tienen los mismos metabolitos que los arándanos en términos de las antocianinas. Entonces, ¿qué pasaría si estos jóvenes le dan el valor agregado a ese maíz y en lugar de vender granos de maíz, vendemos metabolitos? Eso es lo que abre la gran oportunidad para los jóvenes. Sí, porque pero el hecho es, tú lo ves como más que estos jóvenes lo que van a hacer es heredar negocios familiares y campos que ya pertenecían a su familia o que ya empiezan a ver como también esa intención de generar o de comprar campos o de absorber una producción concreta como una empresa que quiera ir en esta dirección. Es que yo creo que se vendrían dos carriles, ¿no? Un carril en donde seguramente los jóvenes dicen, bueno, pues estos terrenos son de mi papá, son de la familia, está bien, pero yo me asocio con mis compañeros de la escuela, armamos una empresa que se dedica a procesar y a comercializar con marca estos productos. Y entonces pueden haber unos esquemas de asociación en participación, ¿no? En donde es lo de la familia, pero ya le pago un precio justo a esa materia prima y ya vendemos algo de especialidad. 2, ya me dejaron las tierras de la familia. ¿Qué voy a hacer? Bueno, seguramente puede caminar por este carril. Entonces son las dos grandes posibilidades que se vienen. Pero no tanto que alguien adquiera esas tierras de otra gente. Siempre hay una cuestión familiar involucrada, ¿no? En este caso. Sí, porque imaginémonos. México en el campo, pues están, ahora sí que el núcleo familiar, están los hijos, están los sobrinos, están los nietos, está toda la red familiar. Entonces va a ser muy difícil pensar en que vamos a poder comprar esas pequeñas extensiones. Es más bien darle un valor agregado a toda la producción de alimentos. Pensemos maguey y mezcal. México, el 52% de su territorio es árido, 13% es trópico seco, 65% del territorio es seco.
¿Cuál es la planta que prospera en las zonas áridas? Los agaves. Agave. Tenemos denominaciones de origen. El tequila y todos los destilados de maguey se llaman mezcal. Entonces los magueyes nativos te generan una serie de mezcales. Entonces, a diferencia del tequila, en el tequila implementamos un monocultivo, nos fuimos por una sola especie, perdimos la biodiversidad porque ahora encontrar una planta de un maguey tequilero silvestre es como sacarse la lotería. Ya no tenemos magueyes silvestres. Los que actualmente tenemos son clones de clones, ya de un proceso de selección muy intenso. Pero en los magueyes mezcaleros tienes una infinidad de magueyes. Oaxaca, por ejemplo, pues, utilizará unas 25, 30 especies de magueyes para el tema del mezcal. Pero la industria del mezcal sigue siendo familiar. Recolecto o cultivo, proceso, comercializo. Por eso es en pequeñito. Entonces, imaginémonos con el cambio climático. Tarde que temprano tenemos que tomar la decisión de que hay que secuestrar carbono para mitigar el cambio climático. Y en esas tierras secas, lo más prometedor es maguey. Entonces los jóvenes, visto a 5 o 6 años, es el negocio que pueden emprender. Porque tierras erosionadas, tierras degradadas, secas, pues tenemos el gran potencial. El tequila ya arrastró en el mercado internacional a los mezcales. Ahora lo que tenemos que hacer es, digamos, intensificar la producción de magueyes mezcaleros y mejorar el proceso de destilación y dedicarse mucho al envasado, a la cuestión de marca, a la cuestión de la comercialización. Y ahí se abre una autopista para los jóvenes. ¿Y aquí tiene más sentido la producción individual a nivel de empresas familiares de cada quien, o que se generaran colectivos, cooperativas, o que incluso si hubiera una intervención del Estado de decir, bueno, ya está, a partir de ahora vamos a implementar una forma de cultivo concreto que es ecológicamente sostenible, pero las tierras pasan a ser parte del Estado y vosotros recibís los beneficios? O sea, como hay algunas de estas cosas que sería como más deseable que lo lleven empresas privadas que son familiares. Mira, yo creo, me atrevo a pensar que el desarrollo del campo en México puede estar por empresas familiares con las diferentes figuras jurídicas que le podamos dar, sociedad cooperativa, lo que nosotros querramos. ¿Por qué? Porque México es pluricultural. México no es uno solo, son varias naciones. Tienes una infinidad de grupos indígenas. Entonces, en un territorio, pensemos Oaxaca, encuentras mixtecos, amuzgos, zapotecos, tacuates, triquis, guaves, zoques, etc. Entonces, en un transecto, pensemos de la ciudad de Tehuacán a Oaxaca, pues atravesaste 3, 4 territorios indígenas. Es más probable que a nivel de una etnia tú puedas pensar en articularlos, pero difícilmente vamos a poder hacer compatibles los intereses de 2 etnias. Son 2 visiones distintas, son culturas distintas. Y cada una tiene conocimientos ecológicos de sus especies y cada una le da cierto valor a su patrimonio. Entonces, culturalmente, digamos, tú te vas a encontrar, en el caso de los magueyes, en la zona de la Mixteca, ecológicamente hay especies como agave cupriata o papalomé. Te da un mezcal con un sabor muy distintivo. Pero si nos salimos de ahí y nos vamos a la zona zapoteca, ahí tienes otro agave que sería el tobalá.
Y entonces tú vas asomándote a cada una de las regiones étnicas y están en diferentes condiciones ecológicas, por lo tanto tienen diferentes especies. Entonces, aquí lo que se puede hacer es como los vinos, ¿no? Pues tú tienes un Cabernet Sauvignon, un Merlot. Bueno, entonces así con los mezcales, ¿no? Ir generando ese nivel de especialización. Y como esa especie nada más está en un territorio y generalmente se asocia con una etnia, pues tendrías que dejar que de esa forma se construya el desarrollo. Pero como los procesos organizativos son muy difíciles de consolidar, tendrías que dejar que el afecto mutuo les permita comenzar a construir el desarrollo. Y ese afecto tendría que ser el familiar. ¿Por qué? Porque pues, el papá puede poner orden con los hermanos, ¿sí? Y llega un momento en que, bueno, los hermanos, bueno, van a tener familias y van a ir separándose, pero al final de cuentas van a seguir siendo espacios familiares. Y por ahí podemos caminar. Lo vemos en la industria del mezcal en Oaxaca, tal vez las más consolidadas, por dar un nombre, son los Chagoya. Pues ellos vienen desde hace un buen rato, ¿no? Pero es la familia Chagoya la que incursionó en esto y siguen metidos. Y ahora cada uno tal vez con sus marcas, pero han ido construyendo a la vuelta de 50 años, ¿sí? Ese desarrollo empresarial muy local, muy regional, ¿no? Tengo una duda sobre lo que hablábamos antes al principio, cuando hablábamos de compactar el suelo, estos fertilizantes químicos, etcétera. Esto es algo que nos estamos refiriendo a México, pero cuando nos vamos a otras partes del mundo, ¿es como una práctica habitual? ¿Hay lugares que estén exentos de esto? ¿Hay algunos referentes en cuanto a que lo estén haciendo de una manera distinta a nivel de países, te hablo? No, es que el modelo de Revolución Verde, digamos, se ensayó en México. Dio para un premio Nobel, ¿no? Entonces, de aquí se expandió al resto del mundo. Y entonces la práctica de los fertilizantes químicos y la omisión de incorporar materia orgánica a los suelos agrícolas se generalizó. Hoy Europa, los reportes indican que el 32% de los suelos agrícolas están compactados. Quiere decir que no tienen suficiente oxigenación. ¿Por qué? Porque Europa también cayó en los brazos de la Revolución Verde. Claro, desde 1972 Europa ha venido caminando en lo que se conoce como la agricultura ecológica. Y FUAN, el Movimiento Internacional de la Agricultura Orgánica, tiene su sede en Europa. Entonces el movimiento se ha consolidado más en Europa y seguramente que muchas de estas prácticas ecológicas se han ido, digamos, intensificando en los agricultores europeos. Pero cuando uno ve los análisis de suelos de otros continentes, Sudáfrica, por ejemplo, ves que es el mismo problema. ¿Por qué? Porque estamos aplicando fertilizantes de síntesis química y descuidamos la incorporación de materia orgánica y marginamos el uso de la microbiología. Entonces el problema es mundial. Pero ¿cuál es el beneficio de compactar el suelo? ¿Por qué se hace? Porque cuando tú pierdes materia orgánica, la materia orgánica, digamos que es un producto de la descomposición de materiales orgánicos, vegetales o animales. Y ahí es el sustrato para que la microbiología se desarrolle. Hongos, bacterias, actinomicetos, lombrices de tierra, etc. ¿Y qué pasa? Las excreciones de estos microorganismos producen metabolitos. Algunos son cementantes. Entonces, esos cementantes nos van agregando las partículas de suelo y entonces van permitiendo que se formen canalitos. Pero cuando yo no tengo materia orgánica, entonces los microorganismos están ausentes y esas excreciones no se dan. Cuando yo siembro en monocultivo, vamos a pensar puro trigo. Entonces mi sistema de raíces nada más alcanza cierta profundidad. Pero cuando yo voy a una selva me encuentro raíces de un tipo, pivotantes, se fueron a 1 metro, 2 metros de profundidad. Y ese arbolito, el día que muere, todas esas raíces, como parte del proceso de transformación que va a vivir en el suelo, digamos, pues va a quedar un hueco enorme.
pues ahí se va a infiltrar el agua, ahí va a circular el oxígeno. Eso es lo que perdimos en los suelos agrícolas. Sumémosle que al no tener una diversidad de especies en la parcela y que ese papel biológico que hacen las raíces está ausente, pues le hemos incorporado mucha maquinaria. Entonces, si el suelo ya no tiene ese resortito que le da la materia orgánica, entonces cuando pasa el tractor, pues ese amortiguador no está. Uh-huh. Y cuando yo paso un implemento agrícola como un arado, estoy destruyendo los pocos poros. Y todavía, con el peso de la maquinaria, los acabo de compactar. Pero no diría que el arado entonces lo que hace es levantarlos. Por eso sí, pero es temporal. Uh-huh. Y a los pocos días, otra vez, con el mismo peso, se vuelve a compactar. Ese es el detalle. Uh-huh. Y esto, sabiendo que esto es alguna cosa que a largo término es negativa, que hay alternativas, que ya existen, que hay estudios, hay un montón de información al respecto, ¿por qué no se hacen medidas globales para este cambio? Yo creo que hay organismos internacionales como la FAO, como agencia de la ONU lo viene señalando. Pero es como la industria refresquera. Sabemos que el refresco nos hace daño y la gente lo sigue consumiendo. ¿Qué nos falta? Educación. Entonces, la educación en las escuelas de agricultura tiene que hacer ajustes a la realidad que hoy tenemos en el planeta Tierra. Entonces, el problema se reduce a educación. ¿Sí? Estamos mal educados. Así como para la alimentación humana, que sabemos que hay cosas que no puedo comer comida chatarra, que no debo de estar consumiendo tantos refrescos por la acidificación que me va a generar en el metabolismo. Es lo mismo que ocurre en agricultura. Nada más que el suelo, digamos, como patrimonio que tenemos en la sociedad, es un proveedor de servicios ambientales, pero nadie valora los servicios ambientales. Todo mundo respira. Entiende que debe tener un aire de buena calidad. Sin embargo, en las grandes metrópolis, el aire de buena calidad tiene muy poco. ¿Y por qué ocurre eso? Bueno, hay una serie de factores. Entre ellos, nos falta educación. Uh-huh. Lo vemos con el agua. Es otro servicio ambiental que produce la naturaleza, pero no la valoramos, ¿no? Hasta que estamos viendo episodios como los que actualmente vive Monterrey. Entonces ya sí nos preocupamos, pero un poco tarde también, claro. También tarde. Y lo vemos regresando, por ejemplo, a los magueyes. Los murciélagos juegan un papel muy importante en la naturaleza. Pero ellos requieren polen y el polen de los magueyes les es útil y nos ayuda entonces a la polinización de los magueyes. Uh-huh. Y también los murciélagos pues hacen su papel en la naturaleza. Sabemos de la importancia, pero estamos cortando los magueyes antes de tiempo, ¿no? Deberíamos decir, está bien, del 100% de la población de los magueyes, no voy a cosechar el 100, voy a cosechar el 80 y dejamos el 20% para que los murciélagos hagan lo que tienen que hacer en su rol ecológico. Uh-huh. Vayamos a la industria tequilera. ¿Qué maguey dejamos que alcance la floración? Ninguno. Entonces, sabemos de la importancia, pero los intereses económicos están muy bien definidos y yo creo que todo ello influye para que también nuestra educación sea de la calidad que tenemos, ¿no? Porque si todo esto se lo enseñáramos a los niños, esos niños cuando lleguen a jóvenes van a decir, hey, párenle, ¿no? Párenle. Uh-huh. Pero entonces es pura avaricia lo que mueve esto. Yo creo que tenemos una sociedad que lo que menos valora es el patrimonio ambiental que tenemos. ¿Sí? Uh-huh. Lo vemos con la vegetación. ¿Quién valora el papel de la vegetación? Nos quejamos de que el cambio climático, nos quejamos de que las sequías, pero no tenemos un ejercicio serio de restaurar la vegetación en términos de cómo están esos ecosistemas. Sí, sembramos arbolitos y hay programas de reforestación, pero con unas especies que a nosotros nos interesan, no con las especies que se tienen en cada ecosistema.
No puede ser esto porque estamos un poco desvinculados de nuestra origen natural y de nuestro entorno natural, porque las ciudades desvirtúan mucho la existencia. Tú siempre tienes productos envasados de los cuales tú estás absolutamente ajeno a su producción o de dónde vienen o lo que sea. Entonces no llegas a poder percibir el impacto de estas cosas. Mira, te pongo el caso, por ejemplo, de la selva Losicha allá en Oaxaca. Es una comunidad indígena zapoteca. Y tú llegas a la zona cafetalera y de repente ves un árbol y el productor en su idioma zapoteco le asigna un nombre que cuando se traduce al español se llama palo de agua. Uh-huh. Y entonces tú llegas y ¿qué te dice el productor? Vamos allá donde está aquel arbolito para tomar agua. Y llegas y sorpresa, por ahí está el manantial. Ese arbolito, por azares del destino, si en la noche le medimos la temperatura a la hoja, está 2-3 grados Celsius por abajo de la temperatura ambiental. ¿Y qué ocurre entonces con el vapor de agua? Condensa en esa hojita. Y ese arbolito, su rol ecológico en la selva Losicha es estar condensando y estar produciendo agua. Y uno se sorprende y ve uno los programas de reforestación y están reforestando en la zona y llevan especies, no sé, un cedro rojo, una caoba. Y uno dice, no, está bien, esto es una madera preciosa. ¿Y dónde está el arbolito que va a producir agua? No lo estamos incorporando porque no estamos respetando esa biodiversidad. Entonces, yo creo que en esos ecosistemas lo que tendríamos que hacer primero, a ver, ¿cuál es el inventario de las especies que tenemos en este ecosistema? No, pues que son 20, 30 arbolitos. Bueno, esos deben de conformar el macizo de la reforestación y no el que me lleva por el interés económico. Voy a sembrar un cedro rojo, sí, porque dentro de 20 años lo voy a cortar. Bueno, entonces ya no, esa reforestación no es ecológicamente tan deseable, ¿no? Ya desde un inicio lleva una perversión económica. Eso también pasa con los monocultivos, ¿no? Que también son dañinos para el suelo incluso, también por todo lo que tienes que aplicarle a nivel de pesticidas, etcétera, porque no está rodeado de otras plantas que, como dices tú, generen otros microorganismos o hagan que aparezcan ciertos hongos que se vayan repeliendo, ¿no? Entonces, pero lo elegimos hacer así porque yo quiero producir solamente esto porque vale más producir esto que otras cosas. Sí, justamente ahí está el éxito de la Revolución Verde, ¿no? La Revolución Verde dijo, vamos a producir elementos en gran cantidad para venderle a la industria, para venderle a la zona urbana. Uh-huh. Pero esa localidad rural, ella produce para comer ella. Entonces, en su parcela siembra maíz, frijol, calabaza, tomatitos, chilitos y muchas especies más, porque esa parcela le da para que coma él y sus animalitos. Cuando yo voy a Sinaloa, al Valle de Sinaloa, al Valle de Culiacán, yo produzco maíz para vender maíz. Ajá. Pero rompí con la cadena trófica. Porque entonces no están los enemigos naturales de las potenciales plagas del maíz. Uh-huh. Y entonces ahora sí, hey Monsanto, hey Bayer, ven por favor, tráeme el insecticida. Uh-huh. Se me enferman porque no hay interacciones ecológicas con otras especies. Entonces llamamos otra vez al corporativo con sus diferentes fungicidas para resolver esos problemas de enfermedades por hongos o de bacterias. Pero si nosotros fuéramos más humildes como género humano y tratáramos de imitar a la naturaleza, pues vamos a entender que necesitamos comer muchas especies. Uh-huh. Y si nosotros tenemos mosaicos dentro de esas parcelas, hay interacciones ecológicas que alguna planta va a ser repelente de algún insecto. Otras pues van a tener propiedades insecticidas que las puedo utilizar. Otras pues van a tener raíces profundas que van a romper, van a roturar esas capas profundas del suelo. Otras, nada más su gracia es producir mucha biomasa que me va a servir como humus después. ¿Sí? Uh-huh. Pero eso es lo que hemos roto. Entonces, cuando yo pongo
un cultivo con puro trigo, pues nada más tengo un sistema de raíces a cierta profundidad, pero ya no rompo más de esa profundidad. En cambio, si le pongo unas remolachas, bueno, ahí hay una ruptura del suelo terrible. Y entonces, de manera natural, digamos, estoy haciendo una biolabranza, vamos a llamarle, ¿no? Es una labranza biológica, o sea, no metí ningún instrumento y las raíces fueron rompiendo todos esos suelos, ¿no? Uh-huh. Pero ¿cuánto crees que de esta información, cuánta de esta información es parte de lo que alguien que se dedica a la tierra posee? O sea, ¿cuánto conoce en realidad de los prejuicios o ventajas de hacer cualquiera de estas cosas la mayoría de gente que se dedica a la agricultura? Es que justamente la pregunta se vuelve interesante porque ¿qué está pasando con el campesino mexicano? México desapareció el sistema de extensionismo. El sistema de extensionismo era, digamos, la forma, la estrategia de llevar el conocimiento al surco. Uh-huh. Entonces, la suprimimos. ¿Cómo le llega el conocimiento al productor? Está rota la cadena. El eslabón desapareció. Uh-huh. Entonces tenemos que entender que en el campo mexicano y en general, requerimos un proceso de educación no formal. No formal, pero sí darle el conocimiento útil al productor para que haga lo que debe de hacerse en la parcela. ¿Cuántos recursos locales no tiene un productor? Muchísimos. Por ejemplo, tiene leche. ¿Qué tiene la leche? Tiene ácido láctico. Bueno, tiene ciertas propiedades. Va por la zona urbana y encuentra las cáscaras de naranja. ¿Qué tienen las cáscaras de naranja? Ácido cítrico. Bueno, ya es otro recurso local. Pero el productor no tiene el conocimiento químico de qué tiene cada uno de esos residuos. Ese es el papel del extensionista. Uh-huh. Enseñarle al productor que con el residuo A, B, C, D puede hacer un preparado que apoyado de microorganismos es tan eficiente como uno que viene de una marca comercial. Entonces me imagino que una dificultad que puede existir en esto es que para este tipo de agricultura yo te estoy exigiendo a ti un esfuerzo, un conocimiento, un tiempo que tienes que dedicarle a adquirir todo este saber y aplicarlo. Mientras que de la otra forma es, toma, ponle esto a la tierra y ya está. Claro. Es que en el modelo de Revolución Verde, lo que requieren los grandes corporativos son agentes de ventas. Uh-huh. Y acá, en un nuevo esquema como el de la agricultura ecológica, tú requieres agentes de cambio. Un profesional del desarrollo que le enseña al productor cómo organizarse, cómo vender, cómo gestionar una marca o cómo gestionar un permiso simplemente. O bien, cómo enseñarle a preparar una serie de insumos. O bien, cómo hacer una mejor gestión del suelo. El que vende insumos, te vendí el fertilizante. Lo más que discutimos es el precio y cuándo te lo entrego. Lo demás es tu problema, ¿no? Si lo aplicaste bien o no lo aplicaste bien, ya no es asunto del vendedor. Entonces, ¿qué conocimiento le estamos llevando al campo? Ninguno. Y eso es lo que está pasando en todo el mundo. Uh-huh. Pero entonces en esto, yo viéndolo ya de una forma muy fatalista, que a mí me gusta a veces el drama un poquito, la forma en la que lo puedo representar es como si hubiera una guerra ideológica sobre cómo trabajar con el campo, ¿no? Que están estos dos factores estos dos frentes que acabamos de notar. Y como que dependiendo de cuál de los dos acabe anteponiéndose ante el otro, el futuro de la humanidad va a ser uno o va a ser otro. Sí, yo creo que de la revolución industrial hacia la fecha, de repente nos ganó el espíritu de acumular riqueza y nos olvidamos de la vida propia del planeta. Y cuando digo la vida propia del planeta, no solamente son las plantas o los animalitos. Es el hombre mismo, ¿no? Uh-huh. Digamos, el universo se formó hace unos 13.500 millones de años. En nuestro planeta Tierra, pues apenas hace unos 4.500 millones de años. Y en este devenir histórico han ocurrido catástrofes, ¿no? Tal vez la que todo el mundo percibe es la de los dinosaurios. Llegó un meteorito, cambió las condiciones atmosféricas del planeta
no hubo fotosíntesis y nuestros dinosaurios se extinguieron. Pero fue una causa natural. Pero ahorita lo que estamos viviendo es una situación en donde el hombre no se concibe como parte del eje, del ecosistema planetario, ¿no? Como que él es el dueño. Y entonces no está midiendo que estamos llevando al límite este planeta. Y seguramente si seguimos en este proceso, nos vamos a extinguir nosotros como especie. El planeta no, el planeta va a seguir. ¿Y qué va a pasar 1 millón de años después de nuestra extinción? Seguramente que va a haber otro proceso evolutivo porque llevamos 4.500 millones de años. Entonces, 1 millón de años más, habrá otra especie. Pero nosotros no hemos medido esa situación. Estamos midiendo fuerzas como si nosotros tuviéramos la solución. Pero si vemos la forma en que se fueron produciendo los diferentes elementos de la tabla periódica que hoy nos dan vida, oxígeno. El oxígeno, no había oxígeno en la cantidad que hoy tenemos hace 4.000 millones de años. No. Fue un proceso evolutivo. Todos estos microorganismos que nos permiten llevar a cabo estos ciclos biogeoquímicos, pensemos las micorrizas, que son unos hongos que nos ayudan a solubilizar el fósforo, tienen 300 millones de años en la naturaleza. Y de repente los queremos sustituir por un fertilizante químico. El detalle es que esos fertilizantes como el fósforo, sus fuentes se agotan, porque el fósforo, ¿dónde están sus grandes yacimientos? En el océano. El día que nos acabemos todo este fósforo que está en la parte continental, no tenemos más que la parte oceánica. ¿Cómo lo vamos a extraer? Entonces, tenemos que hacer uso de estos residuos orgánicos, porque en estos residuos orgánicos tenemos mucho fósforo. Y lo estamos viendo ahorita con, digamos, el nuevo escenario tecnológico. Hoy es el litio, dentro de unos años seguramente van a ser los fullerenos, pero no le podemos apostar a esa extracción permanente. Tenemos que entrar a un proceso de reciclaje en todos los sentidos, no solamente en agricultura, en la misma industria. Y es ahí donde está fallando, yo creo, la perspectiva del género humano. Indiscutiblemente, como que tendríamos que hacer una tregua y entender que podemos seguir coexistiendo en este planeta, pero si nosotros seguimos deforestando, a cambio vamos a incrementar la temperatura ambiental. Si seguimos con estos niveles de emisión de gases con efecto invernadero, indiscutiblemente que todo este tema de repente de grandes sequías o en ocasiones de grandes desastres por huracanes, ¿sí?, lo vamos a seguir intensificando y vamos a llegar a un límite donde ya no haya forma de reparar tal situación. Y entonces esta etapa antropogénica pues llegue a su fin como la de los dinosaurios. Y de ahí pues veremos otra historia en el desarrollo de nuestro planeta. O no la veremos. Claro, no nosotros. Nosotros ya no la veremos, ¿no? Claro. ¿Cuánto de esto forma parte, de esta información, forma parte del temario de una carrera como ingeniería agrónoma? No, yo creo que muchas de las cosas tú vas aprendiendo en la universidad de la vida. Tú, en cualquier universidad recibes la plataforma básica de conocimientos. Conforme tú entras a la dinámica de insertarte a la producción de alimentos, de repente te percatas que tienes fortalezas en unas cosas, pero tienes mucho desconocimiento en otras y te vas actualizando. Y entonces seguramente a la vuelta de algunos años te das cuenta que mucho de lo que estamos dando en las universidades no es el conocimiento útil. Yo te pongo el caso de geología. Yo llevé una geología hace 30 y tantos años. Y la geología que yo llevé en aquella época es la misma que se da
hoy en los planes y programas de estudios. Pero hoy entendemos que necesitamos a las algas llamadas diatomeas, que es un material geológico. Necesito zeolitas, necesito leonarditas, necesito, ante toda esta acidez de los suelos, necesito materiales como dolomitas. Pero eso se sigue sin enseñar en los cursos de geología en las escuelas de agricultura. ¿Por qué? Porque los maestros estamos en una zona de confort. Imagínate, como maestro, llega el día de pago y tu cheque llega. Y listo. Pero tú como productor, llega la época de cosechas y si no hay cosechas, ¿qué haces? Suma la deuda para el siguiente año, ¿no? Ves el sargazo, un gran problema a nivel mundial. Cancún, hay una temporada que, pues, un viaje regalado resulta caro, ¿no? Porque ¿a qué vas cuando toda la playa está llena de sargazo? Pero ese sargazo es una oportunidad, son algas marinas, las ocupamos en agricultura. Pero México tiene un gran problema con el sargazo que se nos acumula allá en el Caribe. Y tenemos otro gran problema porque no tenemos el conocimiento ni la infraestructura para procesarlas. Pero sí las importamos para utilizarlas en agricultura. Y entonces lo que yo veo aquí es en plan de, pero ¿por qué no hace nadie nada al respecto? A ver, yo te comentaba hace rato. La cooperación que hubo entre Estados Unidos y México a través de esta oficina especial que estuvo cofinanciada por la Fundación Rockefeller, tenía unos propósitos. Y los propósitos de ellos no eran el bienestar de estos agricultores mexicanos. Eso no era. Que nosotros nos compramos esa historia y que ellos venían para producir alimentos y la hambruna se acabara y la pobreza desapareciera, pues nos vendieron bien el eslogan. El marketing estaba perfecto. Y lo compramos. Pero hoy los pobres se han incrementado, la hambruna se ha acentuado. Pero en México, ¿quiénes formaron? Chapingo ya existía. La Escuela Nacional de Agricultura de Chapingo ya existía. ¿Qué hicieron estos especialistas norteamericanos? Vinieron a reforzar los planes y programas de estudios y se elaboraron los planes para formar agrónomos en base a los intereses de esta cooperación de los Estados Unidos. Después se creó el Colegio de Posgraduados. Se creó sobre estos lineamientos. A partir de Chapingo, se reprodujeron los planes y programas de estudios de muchas de las escuelas de agricultura de México. Entonces, el mal lo fuimos arrastrando. Y si volteas hacia América del Sur, tu referente es en agricultura de Chapingo. Pero nosotros no tenemos una visión ecológica en nuestros planes y programas de estudios. Y así se está educando a la gente en América Latina. Pero es como que de las zonas más ricas de la tierra, como es América Latina a nivel de producción de cualquier tipo, o sea, a nivel de riqueza de suelo, a nivel de todos estos, se genera una educación importada desde Estados Unidos que de alguna manera debilita tu propia capacidad de producir y te convierte simplemente en alguien que importa productos concretos hacia otro país, debilitando tu propia capacidad de sobrevivir tú mismo. ¿Es algo así? Imagínate, a ver, presumimos que nuestra balanza está muy bien, pero ¿qué exportamos nosotros? Cerveza, tequila, aguacates, berries. Y maíz también. No, pero nosotros maíz exportamos cualquier cosita. ¿Y qué compramos? Maíz, trigo, arroz, frijoles, carne, de todo, ¿no? Entonces, sí, en la balanza vendí un peso y compré otro peso, sí, pero compré un peso de lo que yo como y vendí un peso de algo que mi población no puede comprar. Si cada población, cada habitante pudiera comprarse una botella de Don Julio, por dar una marca, cada mes, sería otra cosa. Pero son bebidas espirituosas de alta graduación que no son para el consumidor mexicano. O no para todos, claro, para una minoría, quizás. Sí, o sea, para unos cuantos, ¿no? Ajá. Y a cambio tienes una población inmensamente pobre.
Imagínate un kilo de aguacate, ¿cuánto cuesta? $5. Y ganas, ¿qué te gusta? $7, $8 al día. Pues ¿cuándo vas a comer aguacate? Está prohibitivo para la gente. No hay ciencia, no hay tecnología. Pues los rendimientos de maíz son 1,500, 2,000 kilos por hectárea para una familia. No comen. Trabajaste 6 meses y sacaste 2 toneladas, 16,000 pesos, digamos $800. No, pues no vives. No vives, pero eres mano de obra, ¿no? Entonces, córrele 6 meses a trabajar a Estados Unidos y llegan las remesas y ahí sobrevivimos, ¿sí? Y es un círculo de pobreza que estamos reproduciendo. ¿Hay forma de romper ese círculo? Construyendo el desarrollo, pero construir el desarrollo es otra cosa, no lo que estamos haciendo. Lo primero que tendríamos que hacer es apostarle a un proceso de educación con conocimiento útil, ¿sí? ¿Cuáles son nuestras necesidades? Formar científicos, y eso implica física, química, biología, matemáticas. No, como que los niños ya no quieren cosas tan difíciles, ¿no? Entonces, pero como país requieres formar ciencia pura. Si no, ¿qué vamos a estar haciendo? Pues vamos a seguir de maquiladores. Aprovechar todos estos metabolitos que te pueden producir las bacterias, necesitas químicos, bioquímicos, etcétera, ¿no? Necesitas biotecnólogos, pero en serio, no, lo que estamos haciendo. Pero necesitas laboratorios del primer mundo. Entonces, estamos jugando a poner escuelas y vaya que tenemos un montón de escuelas en México, pero voy a ver el equipamiento de ellas. Seguimos con equipos del siglo pasado. Entonces, no estamos en la frontera del conocimiento. Yo creo que para construir el desarrollo necesitamos transitar a ese conocimiento que está justo en la frontera. ¿Y ves en el panorama político actual algún actor político que apunte en esa dirección, en que generar ese desarrollo o en intentar hacer algo en esa dirección? No, en México en estos momentos yo creo que estamos más preocupados, si tú lo ves en términos políticos, pues se viene una sucesión presidencial. Los partidos políticos están más inquietos ahorita de cómo hacerle para bajar del caballo al partido político que está en el poder, pero ninguno está planteando una estrategia de cómo construir el desarrollo en México. Más bien es cómo logramos que los que están actualmente en el gobierno los desbanquemos y volvamos a subir. Y ya tuvimos las experiencias. En este país nos gobernó Vicente Fox, que era del PAN, y Calderón, 12 años de gobierno, y no tuvimos la construcción de ese nuevo basamento. Regresó Peña Nieto representando al PRI. Tampoco hubo una emergencia de la reinvención científica y de construcción de este desarrollo. Y hoy pues tampoco lo estamos viendo, ¿no? Entonces, creo que a México en parte le falta una discusión de por dónde tiene que construir la ciencia y el desarrollo que requieren los diferentes pueblos originarios de México. Porque como país tenemos ciertas necesidades, pero si vamos, por ejemplo, con los Cucapás, una etnia que tenemos en la zona de la Baja California, de Mexicali hacia San Felipe, pues ellos tienen cierta necesidad, ellos tienen una pesca ribereña. Si venimos, por ejemplo, con los otomíes de Tlaxcala, donde tienen todos estos maíces de una riqueza genética extraordinaria, azules, rojos, pues ellos requieren cómo hacerle con la biotecnología para que esos metabolitos algún día en el mercado se comercialicen como tal, no como maíz. ¿Sí? Y si bajamos, ¿qué les gusta? Allá con Chiapas, donde tenemos otras etnias,
etnias celtales, por ejemplo. También tenemos otras riquezas genéticas propias del maíz, pero tampoco se están aprovechando. Entonces, no podemos generar una sola línea de desarrollo, de investigación y de infraestructura científica, porque primero tenemos varias zonas ecológicas: la zona árida, la zona templada, el trópico húmedo, el trópico seco. Y luego, al interior de estos sustratos ecológicos, tenemos los pueblos originarios de México. Uh-huh. Entonces, son como pequeños mexiquitos, ¿no? Pero cada uno con una visión y cada uno con ciertos recursos. Entonces, tendríamos que aprovechar eso. Ello necesita un proceso educativo distinto. Entre ese proceso educativo sería la asunción y asimilación de México como un entorno pluricultural que quizás no se está percibiendo de esa manera o no se está dando la importancia que debería ahora mismo, ¿no? Así es. O sea, los que gobiernan están pensando en un México de mestizos. Ajá. Uh-huh. ¿Y de los pueblos originarios? ¿Qué está pasando? ¿Quiénes son los custodios de toda esta riqueza genética que tenemos? Llámense en vegetación, en animal, en lo que tú quieras. Pues son los pueblos originarios. Uh-huh. ¿Sí? Pero a ellos los vemos como el obstáculo para el desarrollo. Cuando ahí está nuestro potencial biotecnológico. Pues lo veo complicado. No, más que difícil, yo creo, ¿no? Sí. México necesita reinventarse. Vamos, cuando vemos el desarrollo científico y tecnológico que se está dando en el mundo con estos grandes titanes, pues se necesita que un grupo amplio analice y después de ese análisis proponga una serie de líneas de acciones que tienen que ser regionales y que cubra esa diversidad étnica que tenemos en este país y esa diversidad ecológica que está diciéndonos, hey, hagan algo, ¿no? Si el proceso de cambio climático nos está llevando a altas temperaturas, procesos de sequía muy intensos, y este país en un 65% por definición tiene esas características, tenemos que voltear a ver de qué ha vivido esa gente y cómo ha evolucionado ese territorio en los últimos 1000 años. Uh-huh. Y ahí vamos a encontrar las respuestas. Necesitamos una ingeniería que se base en imitar cómo ha funcionado la vida en esos territorios. En lugar de simplemente ir buscando cómo cambiarlo y que sea lo mismo para todos y que sea algo como extremadamente esquemático. Pero si queremos una solución mecánica y rápida, vamos a seguir fracasando como hasta ahora, ¿no? Uh-huh. Uno lo ve con los maíces. De repente hay gente que piensa que el maíz es nada más para tortillas, ¿no? Hasta cuando llega a la sala de cine se da cuenta que también hay maíces para las palomitas. Y para endulzar cosas, sí. ¿No? El sirope de maíz y para un montón de tenemos cosas. Un gran potencial. Entonces, pero no tenemos recursos humanos que los estén abordando. Recordemos que los genetistas mexicanos que han sido la columna pues del mejoramiento genético en México y que fueron la columna para el mejoramiento genético de estas grandes empresas que hoy controlan el mercado de las semillas, se formaron en Estados Unidos, ¿no? Se replicaron en México y de aquí pues se han estado exportando a todo el planeta. Pero necesitamos una visión de genetistas distinta y que piensen que al final de cuentas estas poblaciones que han sido los custodios tienen que seguir siendo los dueños de ese patrimonio genético por el bien de la sociedad. ¿Y ves de alguna forma una especie ahora mismo de conciencia o de despertar social al respecto? Al tener más información, al tener las redes sociales, al tener la gente... ¿Hay quizás una esperanza de que más gente empieza a ver esta línea como algo como ya necesario? Sí. Yo creo que en México el movimiento orgánico mexicano ha crecido mucho
Europa ha sido muy solidario con este movimiento orgánico. Se ha creado el mercado justo donde Europa, ofrece un precio por los productos, dicho sea de paso, pues justo. Y eso ha permitido que en México encontremos varias organizaciones de productores, particularmente indígenas, que se han consolidado, son un ejemplo hoy a nivel de México y el mundo, pero es en un problema, es en una estrategia de alianzas, ¿no? En donde el mercado más solidario ha sido Europa y se está caminando mucho, ¿sí? Pero es en una visión más cordial con el ambiente, en una agricultura que se preocupa por producir alimentos sanos y que cae dentro del mundo agroecológico. Pues me quedo con esto como final un poco más positivo que todo lo que hemos visto de momento. Muchas gracias, Gerardo, por este rato, por la comida de antes con las quesadillas, que ha sido magnífico, y por dejarnos tu casa para grabar esto. Que tengas una tarde y no sé, ayúdame, le decimos adiós a esta gente que nos está viendo, la cámara en general. Gracias por escucharnos este rato y espero que os haya sido de interés. Hasta luego, gente. Gracias, saludos desde México.